Buenas noches, profe. Mucho gusto. Mi nombre es Marcela Solano, eh, de Colombia. Estamos haciendo la presentación el día de hoy frente a los postulados del falsacionismo, un tema que realmente me llamó la atención. Dentro de la presentación, pues vamos a ver unos esquemas que a mi modo me parecieron bastante interesantes en términos de el origen, el principal exponente de pues este postulado filosófico, en qué consiste realmente el falsacionismo, unos aspectos importantes que me llamaron la atención, perdón, para reflexionar sobre este tema, unos ejemplos muy puntuales, las conclusiones y respectivas referencias. Entonces, dentro del falsacionismo encontramos que su origen se da en el siglo XX, en la década de 1930. Bueno, realmente como que este postulado inicia en 1934 puntualmente y también es conocido como el racionalismo crítico, ¿sí? Por eso es el fundamento, criticar, ¿sí? Las diferentes teorías y tendencias, y es una corriente filosófica que definitivamente aportó a las dinámicas de la ciencia a nivel general. Se llama de esta manera porque se basa en la idea de que la ciencia es válida a través de la refutación y a través de teorías que confirmen que no son del todo ciertas, ¿sí? Entonces, digamos que esta tendencia revolucionaria surge a partir de los postulados del filósofo Karl Popper, quien, digamos que a partir de toda la investigación que realicé y el análisis que hacía es que esa ecuación en la que a mayor error evidenciado en la teoría que estamos investigando, mayor posibilidad de ciencia y de conocimiento de la verdad. Esos son como, digamos que el análisis que pude desarrollar a grandes rasgos luego de, pues, digamos que hacer la investigación correspondiente. Bueno, dentro de su principal exponente nos encontramos, como lo mencionaba anteriormente, con Karl Popper, este filósofo, político, profesor austriaco-británico, quien nace en 1902 y fallece en 1994, pues realmente llegó a revolucionar tanto la ciencia como la filosofía, ¿sí? Y es conocido por su teoría de de la falsabilidad, y reconocido también pues como por todos los aportes que pudo desarrollar a lo largo, pues digamos que todos sus postulados con relación a la duda de la teoría. Entonces considero que las ciencias nunca pueden ser del todo probadas, pero sí falsadas, por lo que es importante examinarlas y experimentarlas constantemente. Entonces la ciencia que permita de pronto moldearse y adaptarse es una ciencia valedera. De lo contrario, pues digamos que no estaría como en los términos de considerarse ciencia para los criterios de este autor. Él propone que va incluso en contra del marxismo, excluyéndolo del campo científico por su rigurosidad. Adicionalmente, también considera que el inductismo, quien el cual se encarga de comprobar y de avanzar a través de esa acumulación de las observaciones, pues no es del todo válida, porque pues claramente él evidencia que no hay una teoría o una ciencia o un postulado filosófico del todo válido, ¿sí? Entonces, a través de todos sus postulados, realmente en qué consiste el falsacionismo, nos encontramos entonces que expone que es una teoría, ¿cierto? En la que se considera que la ciencia debe ser susceptible de ser refutada o de ser falsada por medio de la observación o de la experimentación. ¿M? Adicional, luego de pasar como por ese proceso de validación, de conformación, de confirmación, de negación, se puede considerar como ciencia o como pseudociencia, que hay digamos que dos sesgos que ya más adelante los vamos a ver y a identificar un poco. Adicional menciona que el criterio de demarcación es un criterio que él establece, un concepto que él establece, el cual brinda como una trazabilidad, un sesgo en el que se puede saber si es ciencia o no es ciencia, si se considera transformable o si por el contrario no se considera de esa manera. Y para su criterio, pues no sería válido ni sería considerado ciencia. ¿M? De igual forma, el falsacionismo va en contra del método inductivo, el cual se basa en una acumulación de evidencias. Entonces,
sobre todo para el inductivismo, entre más confirmación de teorías tenga o de evidencias de esa teoría tenga, pues mayor certeza de que esa teoría es válida. Para Popper, no, para Popper es todo lo contrario. Y hay un ejemplo específico que lo caracteriza a él y es, se observan miles de de cisnes blancos y esa es la verdad absoluta, ¿sí? Pero cuando encontramos que dentro de los cisnes blancos hay uno negro, pues definitivamente esa teoría recae y tendríamos nuevamente que volver a evaluarla. Y eso, pues digamos que empieza a cobrar un poco de coherencia en nuestros días, que más adelante voy a dar un ejemplo sobre este tema. Dentro de otras características del falsacionismo, nos encontramos con que incomoda, ¿sí? Y me llama mucho la atención esto porque se encarga de incomodar los supuestos, las verdades o las teorías que durante mucho tiempo se han venido creyendo o adaptando en las diferentes culturas. Y él también referencia que las culturas, el científico o el filósofo que decida incomodarse, ¿sí? Y adaptar esa incomodidad y buscar evidencias para corroborar que esa ciencia no es cierta, pues es un aspecto positivo, porque quiere decir que encontramos innovación y que encontramos posibilidades diferentes para poder avanzar. Entonces, ese es un aspecto que me llama bastante la atención. Por otro lado, también menciona que la ciencia no es absoluta, ¿m? Que es un mapa que corregimos constantemente, que debemos modificar, que debemos adaptar constantemente, porque incluso como sociedad y como seres humanos también constantemente estamos evolucionando. Entonces, pues digamos que esto nos permite estar como en la vanguardia, sobre todo donde en estos momentos de el avance tecnológico, sobre todo hace que las transformaciones estén a la orden del día, por lo que el falsacionismo sí debería tener un protagonismo importante. Mm, Luego de leer todos estos postulados me encuentro con cuatro cosas que me llaman la atención y que los quise referenciar en la parte de abajo y es, el error no es una derrota, sino es una oportunidad. Y esto realmente es muy filosófico, es muy aplicado incluso a la psicología y a todos los procesos terapéuticos cuando nos encontramos con pacientes, por ejemplo, que estén enfrentados a un proceso de baja autoestima, de frustración, pues aplicar esta teoría es bastante conveniente. De igual forma, eh, referencial también algo importante que me llama la atención y es lo que no puede ser puesto a prueba, tampoco puede mejorar. Y lo que no puede mejorar, pues definitivamente está muerto. Y eso también nos pasa en la vida diaria, cuando nosotros nos involucramos en un asunto, en un trabajo, por ejemplo, en una relación de pareja, y vemos que esto no se puede transformar, no se puede modificar, pues seguramente el resultado de esto, como lo menciona nuestro autor Popper, pues puede llegar a estar muerto, ¿sí? De igual forma, también nos hace una pregunta que me llama bastante la atención y es cambiar el mapa o reforzar el camino, a pesar de que ese camino no sea del todo válido, ¿sí? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, pues, en el contexto diario. Y por otro lado, también menciona algo importante y es tolerar lo intolerable puede destruir la tolerancia. Esto me parece súper valioso y genera una autodestrucción emocional, de pensamiento, desde la individualidad, desde un grupo, desde la sociedad misma. Si seguimos tolerando las cosas intolerantes y si lo queremos poner, por ejemplo, en el marco de la política, pues definitivamente tendríamos que buscar un falsacionismo para poder evolucionar y para poder avanzar. Otros temas también para reflexionar es corregir pues con nuestras propias, que aquí se me pasó un poquito, ya, corregir nuestras propias falsaciones, por decirlo de algún modo, de manera personal, de manera individual o colectiva, nos permitirá transformar el mundo de lo que para nosotros puede ser real, ¿sí? Que era un poco lo que explicaba anteriormente. Y conocer que constantemente somos seres humanos expuestos al cambio, al conocimiento y a la transformación también nos permite evolucionar. Entonces aquí, por ejemplo, evidenciamos una situación cuando estamos en una zona de confort y por diferentes situaciones, pues hay algo que nos incomoda y que nos obliga a salir de esa zona de confort, pues eso definitivamente genera una inestabilidad. Pero si logramos adaptar
esa inestabilidad, apropiarla como nuestra y evolucionar, pues no solamente nos estamos transformando, sino que también estamos adquiriendo conocimiento, ¿sí? Otra de las reflexiones que hacía es que no existe una única verdad, ni siquiera la propia. Es necesario buscar ideas que retengan nuestras propias ideas y generar dudas y permitir una transformación. Entonces, a veces pensamos que nuestra verdad es la única verdad válida, pero cuando nos permitimos detenernos un poco, confrontarnos y reconocer que hay otras realidades que a pesar de que no nos gusten son válidas y las podemos adaptar o modificar, pues eso seguramente nos da un nivel diferente de maduración, si se quiere llamar de este modo, o de conocimiento. También como última reflexión, el mayor error del ser humano, dice Popper, no es equivocarse, ¿sí? Sino aferrarse a las ideas propias, incluso cuando éstas son erradas. Entonces, pues es una reflexión también importante para nosotros y bueno, digamos que para el campo de la psicología, que es mi profesión, también. Dentro de algunos de los ejemplos que intenté identificar, que espero estén válidos, se hablaba desde lo que es falsación y de lo que puede llegar a ser una pseudociencia, donde Popper, pues digamos que no está como muy de acuerdo, ¿sí? La falsación ponía aquí unos ejemplos puntuales y socialmente validados, como lo es, por ejemplo, que las mujeres no son buenas al volante. Pero cuando nos encontramos, por ejemplo, en las fuerzas militares, que hay muchas mujeres pilotos de aviación con unos rendimientos superiores a cualquier hombre, pues digamos que ahí hay una duda y una evaluación del nuevo conocimiento. Los hombres nunca lloran, también es un postulado socialmente validado, pero pues hay hombres, por ejemplo, que pueden llorar tras un proceso de duelo o hay hombres que definitivamente son incluso más sensibles y más hormonales que las mujeres. Las personas con niveles socioeconómico bajo no trabajan y resulta que no necesariamente depende de la disposición de la persona para el trabajo, sino que, por ejemplo, puede estar influenciada por un contexto social con falta de oportunidades que no le permite a la persona superarse socioeconómicamente o desde, pues digamos que su perspectiva personal. Ahora, los ejemplos que pude evidenciar de pseudociencia con las que no está muy de acuerdo Popper es, por ejemplo, la numerología o la construcción de teorías con relación a la astrología. Y aquí, por ejemplo, hablamos de los signos zodiacales y la representación de las características individuales de la personalidad. Entonces, por ejemplo, se cree que si una persona nace en mayo y es signo Tauro, entonces es una persona con un dominio específico, con unas características de personalidad diferentes y eso pues va a determinar su proyecto de vida, sus características de personalidad, su individualidad. Entonces ahí pues digamos que esa teoría se quiebra un poco con relación a los postulados de Popper. Finalmente, dentro de las conclusiones, a pesar que es un tema bastante interesante, bastante apasionante, para resumir un poco la presentación, dentro de las conclusiones generales que pude sacar, es que el falsacionismo es una puerta a la evolución y la reconstrucción de lo anteriormente dicho, de las teorías, de las ciencias, de los conceptos que por muchos años hemos venido construyendo desde lo individual, desde lo social, y es una nueva oportunidad que tenemos para evolucionar y para exigirnos pues un avance o una manera diferente de hacer las cosas. Por otro lado, vivimos en un contexto en el que no le damos la importancia necesaria a la falsación, ni siquiera a nuestra cotidianidad. Entonces, lo pongo aquí entre paréntesis, tragamos entero, así decimos en Colombia, a las personas que pues los llenan de falacias, de información, desde lo político, desde lo individual, desde lo personal, incluso desde lo emocional, y nos creemos el cuento, pero no nos damos la oportunidad de dudar, de investigar, de descubrir nuevas cosas, sino que pues nos quedamos en esa zona de confort. Y por último, el refutar, contradecir, debatir o dudar las teorías, las ciencias, las sociedades, incluso desde las mismas personas, desde las dinámicas que vivimos día a día, es la posibilidad perfecta para la transformación y al final del ejercicio generar conocimiento. Entonces, pues a grandes rasgos, esa es la presentación
que realizo el día de hoy con las referencias correspondientes. Espero sea de tu agrado, profe, y recibir pues las retroalimentaciones tuyas frente al tema es completamente válido porque pues a pesar de ser psicóloga, no estoy todo el tiempo escudriñando información acerca de la filosofía y poder recibir tus devoluciones a partir de mi presentación y de mi análisis con relación a los postulados que pude evaluar, pues sería de bastante importancia para mi construcción profesional y personal. Así que muchas gracias y que estés muy bien. Gracias por tu tiempo.